malherido, te fueron a levantar, mi pobre ángel caído. ¿Acaso era tu destino ir tan lejos a acabarte, y por eso tanta prisa tenías cuando te marchaste? Era la cita en Castilla, y esa noche castellana para cogerte en sus brazos, ¿a qué hora te esperaba? Qué ajena estaba mi vida, a que tu vida marchaba en un viaje de ida, sin más vuelta ni más nada. Este es un poema de Concha Méndez, muerta en el exilio de México, del Trigal malherido. Y ahora va a dirigiros unas palabras la presidenta de Descendientes del Exilio Republicano, Pilar Nova Meller. Gracias. Agradecemos la presencia del cuerpo diplomático de las embajadas de Francia, Alemania, México, Cuba, Chile. El embajador de Israel disculpa su presencia por coincidir con el Día Nacional de Israel y ha enviado una nota muy afectiva uniéndose al recuerdo de los españoles exiliados que lucharon contra el nazismo. Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias. Responsables institucionales de la memoria histórica, organizaciones sindicales, compañeros de la Amical de Mauthausen y compañeros de otras asociaciones de memoria. A todos los presentes, gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Hoy recordamos el 8-9 de mayo de 1945, fecha considerada el fin de la guerra más cruenta de la historia, la que más víctimas ha producido. Más de la mitad de las muertes fueron civiles. Víctimas de los bombardeos de las ciudades, de las violaciones masivas de los derechos humanos, víctimas del hambre. El número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, si bien los resultados obtenidos varían. La cifra más comúnmente admitida está en torno a los 60 millones de muertos, pero el sufrimiento no se puede contabilizar. En la memoria del colectivo popular se recuerda el día D en el que las tropas aliadas entran en Normandía, en Francia, como fecha mítica de la liberación de Europa. Pero hubo muchos más días D. Uno de los más importantes fue el 2 de febrero de 1943, con el fin de la batalla de Stalingrado, la batalla más encarnizada de la guerra. Es imposible saber cuántas víctimas causó. Se calcula que más de 3 millones, entre soldados y civiles. La batalla de Stalingrado es considerada como el principio del fin del nazismo en Europa. Es de todos conocido la monstruosidad de los campos de concentración y exterminio, a los que fueron deportados incluso ancianos, niños, mujeres, algunas embarazadas. Uno de estos campos, Mauthausen, fue conocido como el campo de los españoles. Aprovechamos la ocasión para agradecer al gobierno español la aprobación del día 5 de mayo, día del homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen, en otros campos y a todas las víctimas del nazismo. Hoy recuerdo cuando el mes pasado de enero de este mismo año, con motivo del homenaje al exilio realizado en el Senado, me dirigí a la señora ministra recordando, como dijo nuestro querido poeta Antonio Machado, el camino se hace al andar. Y las instituciones debían hacer ese camino. Su presencia hoy aquí, representando al Gobierno de España, es una prueba de ello. Gracias, ministra, por iniciar este camino. Gracias por fijar un día, el 5 de mayo, como Día de las Víctimas, y gracias por acercarnos a Europa. El Ejército Rojo, en 1944, liberó el primer campo, en Lublin, Polonia. Miles de prisioneros de guerra, sin respetar las normas internacionales, habían sido fusilados o gaseados en este campo.
En enero de 1945 liberaron el campo, el mismo ejército liberó el campo de Auschwitz. Quisiera citar a un soldado que expresó de manera espeluznante lo que allí vio de una forma muy sencilla y que ha quedado para los anales de la historia. Este soldado se llamaba Iván Martinuskin y fue de los primeros en entrar en el campo. Hizo las siguientes declaraciones, cito textualmente: cuando vimos los hornos pensamos que era un crematorio, que la gente se moría y en lugar de enterrar los cuerpos, los quemaban. Nunca se nos habría ocurrido pensar que esos hornos fueron construidos para matar a gente. Esta frase sencilla tiene un gran significado cuando la pronuncia alguien que ha visto todo tipo de horrores en la guerra y aún tiene capacidad de asombro. Junto a la memoria de nuestros deportados españoles, hoy también honramos a los deportados húngaros, soviéticos, holandeses, franceses, austríacos, polacos, griegos, checos, judíos de diferentes nacionalidades y a los alemanes no nazis. Más allá de su nacionalidad, honramos a aquellos que por motivos de ideas, como socialistas, comunistas, anarquistas, humanistas u otras condiciones, testigos de Jehová, gitanos, objetores de conciencia, asociales, homosexuales, es decir, a todos aquellos que fueron víctimas de la intolerancia. Aproximándose el fin de la guerra, la ciudad de Berlín es tomada. Es para mí un honor decir que hubo un español, Manuel Alberdi, que participó en la batalla al mando de una unidad de ingenieros. Él fue, su equipo, el que instaló un puente que dio acceso a la parte neurálgica de la ciudad. Su equipo estaba compuesto por exiliados republicanos españoles con gran experiencia adquirida tristemente en la Guerra de España. Alemania, nazi, firma la rendición, Europa es libre. Hoy, como todos los años, rendimos homenajes a nuestros valientes y generosos exiliados republicanos que tuvieron un papel muy importante en la lucha contra el nazismo. Combatieron en todos los escenarios bélicos europeos, en la resistencia de Francia, en algunas divisiones como la 9, en el desembarco de Normandía. Más de 70 pilotos españoles combatieron en los cielos de la Unión Soviética, en Kirovazbav, protegiendo los pozos de petróleo de Bakú, como el capitán Juan Caldevilla, que dirigía una escuadrilla con solo 24 años. O nuestro querido Vicente Montejano, piloto también de Kirovazbav, fallecido hace poco más de un año. Un recuerdo para él. Por nuestros aviones derribados, por el número de aviones derribados, los nombres de varios de nuestros pilotos quedaron grabados en la lista de hombres destacados de la Segunda Guerra Mundial. Pero también los españoles estaban en las filas del ejército, en las estepas rusas, en las laderas del Cáucaso, de Crimea, en el ejército partisano de Yugoslavia y en tantos y tantos frentes. En aquellos frentes donde había españoles, la consigna "no pasarán" sonaba en las trincheras. Al finalizar la guerra, más de 600 compatriotas nuestros fueron condecorados con diferentes medallas. Cito algunas: por la liberación de Varsovia, por la liberación de Praga, por la toma de Berlín. Algunos de ellos, en concreto 70, fueron decorados con diferentes órdenes y 3 de ellos con la máxima condecoración de la Unión Soviética. España es el único país que tiene el honor de contar con un monumento propio en el Parque de la Victoria de Moscú, prueba del respeto y gratitud a los españoles que combatieron por la libertad. Es para nosotros un orgullo. La Asociación de Descendientes del Exilio Español no olvida lo que supuso la liberación de Europa y el sufrimiento de tantos y tantos exiliados españoles republicanos por su entrega en la consecución contra el nazismo.
por su dignidad, por su lucha en pos de la libertad, de los valores más nobles. En este día evocamos su memoria para darles nuestro justo y orgulloso agradecimiento. No os olvidamos. Gracias, Pilar, por ese recuerdo tan emotivo que nos has traído de esos hombres y mujeres tan valientes. Gracias. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan